Bienvenidos una jornada más a este Palacio de los Gobernadores, donde Multimedia realiza cada día un programa sobre el curso de verano de la UCA en San Roque. Hoy 3 de los seminarios finalizan, eran los seminarios que se iniciaban el pasado jueves. Son el del análisis biopsicosocial y jurídico de las psicopatologías e impulsos que generan las principales conductas delictivas en nuestros jóvenes y adolescentes. Hoy toca su fin, hoy vive su última jornada. También vive su última jornada el seminario relativo a energías renovables en edificios residenciales y un tercer seminario, el de sistemas aéreos tripulados remotamente, aplicaciones a la investigación y conservación del medio natural, cultural e industrial. Hoy viven su última jornada y nosotros se lo vamos a contar. El seminario Energías Renovables en Edificios Residenciales vive hoy su última jornada, una jornada que ha comenzado con una ponencia titulada Frío solar, biomasa y geotermia, y ha corrido a cargo de Juan Luis Fontcubierta, quien ya tenemos con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué hay? Líneas generales que ha intentado transmitir a los asistentes al curso. Bueno, en esta última jornada se ha intentado divulgar y transmitir 3 tecnologías aplicadas a los edificios dentro del ámbito de las energías renovables. Son tecnologías que su uso pues no están todavía muy extendido, pero que debido a su carácter innovador y a su potencial pues están cobrando un mayor interés recientemente. ¿Qué es lo que falta para que estas tecnologías innovadoras terminen ya de instalarse y de producirse y de que se usen en edificios residenciales? Bueno, pues yo creo que jornadas como esta, donde la divulgación de estas tecnologías pues hace un gran favor a que se conozcan, a que alumnos que el día de mañana tengan la capacidad de decisión de instalar estos sistemas de climatización, pues se acuerden de estas tecnologías. Y su uso pues cada vez hará que sea más rentable, además de, bueno, también como siempre, pues apoyos políticos, de ayuda, subvenciones, todo eso pues también podrían ayudar, ¿no? Claro. A establecerse. Vamos a conocer un poco el frío solar, biomasa y geotermia, que es un poco, nos perdemos. Bueno, el frío solar es una tecnología muy interesante porque se trata de producir frío con calor. Entonces, ya que choca mucho. Entonces, en épocas del año como el caso del verano, donde tenemos un excedente de energía solar, pues utilizar ese excedente para producir frío en refrigeración, pues la verdad que cobra mucho interés el uso de estas tecnologías. La biomasa sí que es mucho más conocida que el uso de residuos o de material orgánico, leña, etcétera, para calefacción sobre todo, para calentar. Y luego la geotermia, pues también, aunque últimamente cada vez más conocida, pero la geotermia de baja temperatura, que es el uso de esa energía del suelo, también para aumentar el rendimiento de los sistemas de climatización y aprovechar esa energía tanto para calentar como para enfriar también. Muy bien. Juan Luis Fontcubierta, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, Dios. Bueno, pues esta es la primera ponencia del seminario Energías Renovables en Edificios Residenciales, pero la jornada se completa con más conferencias.
Aplicaciones en ciencias medioambientales, marina, biología y geología es una de las ponencias que forma parte del programa de la última jornada del seminario sobre los sistemas aéreos tripulados remotamente, aplicaciones a la investigación, conservación del medio natural, cultural e industrial. Esa ponencia de la que yo le hablaba va a estar impartida por Luis Barbero, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué líneas fundamentales que va a intentar pues compartir o exponer a los asistentes al seminario? Bueno, voy a intentar responder una pregunta que muchas veces se responde mejor en negativo. Es casi más fácil preguntar qué no se puede hacer en el campo de las ciencias naturales en general con un dron, porque la cantidad de aplicaciones que hay es tremenda. Yo me voy a focalizar más en las aplicaciones marinas y en las aplicaciones que tienen que ver con la geología, puesto que estoy en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias del Mar. Entonces voy a poner algunos ejemplos de algunos trabajos y voy a hacer un repaso por múltiples aplicaciones, desde vigilancia volcánica a glaciología, estudios de mamíferos marinos, estudios en costas, que hacemos muchos en mi facultad, y eso voy a intentar transmitirle a los alumnos. ¿Nos puede contar uno de los casos, adelantarnos, uno de los casos prácticos que va a haber en la ponencia? Sí, vamos a hablar un poquito de cómo utilizamos los drones para estudios de dinámicas en las costas. Tenemos una persona haciendo la tesis doctoral en mi departamento en ese tema, y el servicio de drones le da todo el apoyo que necesita para sacar los datos. Y bueno, un pequeño caso práctico de esto voy a contar. También estamos haciendo muchas cosas en dunas costeras, pero bueno, por cuestión de tiempo he elegido ese que me ha parecido que era más vistoso. ¿Qué es lo que facilita en el estudio de costas ese que va a exponer? ¿Qué es lo que facilita el dron? Nos facilita muchísimas cosas. Nos facilita el que podemos hacer una topografía de muchísima precisión en muy poco tiempo, y podemos sacar datos que hace pocos años no podíamos sacar. Los volúmenes de arena que se mueven, cómo varía la morfología de las dunas, de los abanicos de desbordamiento, y lo podemos hacer en un tiempo que este mismo trabajo hace unos años costaba muchos meses, y ahora en cuestión de pocos días lo podemos realizar, y con muchísima más calidad. La información, ¿antes cómo se hacía? Antes se hacía con topografía clásica, haciendo perfiles en topografía clásica, haciendo muchos perfiles paralelos, lo cual requiere mucho personal y muchísimo tiempo. Y ahora hacemos un vuelo con un dron. Ese vuelo lo podemos repetir todas las veces que queramos, con lo cual lo repetimos normalmente después de un evento de una tormenta, y comparamos cómo estaba la playa, la duna, la marisma antes y después de la tormenta. Intentamos sacar conclusiones sobre cómo afectan las tormentas, los temporales, la orientación de los vientos, la presencia de vegetación a todos los sistemas costeros. ¿Desde cuántos años hace? Que se está utilizando esta tecnología? Nosotros lo utilizamos desde hace un par de años, y en general se utiliza desde hace a lo mejor 5 o 6 años, pero aquí en Cádiz llevamos 2 años. 2 años. Luis Barbero, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros vamos a seguir conociendo más ponentes y más conferencias que se van a impartir en esta última jornada de este seminario. Sistemas aéreos tripulados remotamente, aplicaciones a la investigación y conservación del medio natural, cultural
e industrial, un seminario que ha vivido 3 jornadas aquí en el Palacio de los Gobernadores y que vamos a conocer cómo ha transcurrido, cómo se han expuesto los diferentes temas y las conclusiones a las que han llegado gracias al coordinador del seminario, Juan Antonio López, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, por difundirlo. Estas 3 jornadas, ¿cómo se han vivido y cómo se han dividido los puestos a los asistentes? Pues la verdad que ha sido, he podido contar, lo más importante, he podido contar con buenos conferenciantes, con gente profesionales que están haciendo una importante labor de investigación. En algunos casos profesionalmente, hemos traído un controlador aéreo, investigadores de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Córdoba, y la verdad que gracias pues, a la experiencia que ellos aportan, le hemos dado a los alumnos pues, una visión bastante global de lo que es el uso de los drones actualmente, y el uso y sobre todo las perspectivas que tienen para el futuro, que quizás es un tema muy importante, ¿no? Porque esas perspectivas son enormes una vez que se abra un poco el marco legal, ¿no? Exacto, ahí el punto crítico ahora mismo es el marco legal, que está muy cerrado. Pero sí es cierto, quizás más que pensar qué podríamos hacer con un dron, quizás deberíamos pensar qué no podríamos hacer con un dron, porque las posibilidades son tremendas en muchísimos aspectos, en aspectos del cuidado del medio ambiente, en aspectos de vigilancia de estructuras, de seguimiento, de auditoría del estado de la infraestructura, tan importantes para la comunicación, ¿no? en estos tiempos. La conservación del patrimonio cultural. España es un país riquísimo en patrimonio cultural, muchísimo. Podemos localizar, sin tener que excavar, se puede localizar un emplazamiento arqueológico, con lo cual los ahorros de costes son tremendos, ¿no? Podemos hacer un seguimiento del estado de la biodiversidad, de bosques, de animales. La verdad que quizá en estos últimos meses ha llegado mucho más al público en general el uso de drones, por ejemplo, en el tema del incendio de Portugal, se vio cómo podía ayudar mucho en el tema de control de incendios y de posibilidades. Yo creo que está llegando mucho más al público en general, como decía, las posibilidades y lo práctico y lo que pueden ayudar, ¿no? Sí, la verdad que el potencial que tienen de uso, sobre todo el abaratamiento de costes, con lo cual hace que sea disponible para prácticamente cualquier cosa. Anteriormente una fotografía aérea era cara, había que traer el avión desde una ciudad hasta el punto donde se emplea y ese avión tenía que volver con el piloto. Ahora llega uno con una mochila, despliega el dron y con un grado de resolución tremendo es capaz de sacar... No es exactamente la misma información, pero para uso práctico prácticamente una similar. Con lo cual la ventaja que dispone es ese despliegue rápido en emergencias, por ejemplo, en escenarios de múltiples víctimas, la localización de cuerpos o de heridos, ¿no? El acceso a lugares complejos, ¿no? Se está trabajando mucho en inteligencia artificial para que los drones sean capaces de entrar en estructuras derruidas, de tal manera que permitan o bien localizar a la víctima, o bien mediante sensores de gases o de alguna manera localizar a las víctimas, con lo cual el muestrario de aplicaciones es tremendo. Es tremendo. ¿Cómo la Universidad de Cádiz se plantea crear un departamento de drones? No sé exactamente qué. Sí, bueno, pues la verdad que en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales trabajamos mucho en entornos muy abiertos, lógicamente, en dinámica litoral, en corrientes marinas, en biodiversidad. Y entonces surge la posibilidad, pues gracias al profesor Luis Barbero, aeromodelista desde que era un niño, un poco en unir esa afición con el conocimiento. Entonces se solicita un proyecto al Ministerio, nos dotan de infraestructura, a la vez surge el curso de expertos de aplicaciones civiles de la Universidad de Cádiz y de ahí salimos ya unos cuantos pilotos, que somos los que formamos el servicio de drones. Y entonces un poco aunando pues distintos intereses o más que intereses quizás voluntades, ¿no? Con equipamiento, y surge el servicio que actualmente le estamos dando a la comunidad, desde aspectos de arqueología, a dinámica litoral, en temas de uso del agua en campos de golf, optimización del uso de agua en campos de golf, es decir, muchas aplicaciones. Sí, muy amplio el espectro. Juan Antonio López, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros por difundir el conocimiento y hacer que llegue a la población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues hay que dar esas conclusiones y esas perspectivas de futuro que se abren inmensas desde el campo de los drones.
Aplicaciones de los drones en agricultura de precisión. Este es el nombre de la conferencia que ha estado impartida por Francisco Javier Mesas, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Pues otra aplicación más de los drones, ¿no? En agricultura de precisión, líneas fundamentales que has transmitido a los alumnos. Bueno, en líneas generales son que esta plataforma nos permite determinar la variabilidad que presente en una parcela y a partir de esa variabilidad que se observan en los mapas que generamos, poder tomar decisiones en cuanto a los insumos que se emplean en el cultivo, bien sea de abonado o de agua, por ejemplo, tratamiento de malas hierbas, por ejemplo. Muy importante de manera también no solamente de buscar optimizar los costes económicos de la explotación agrícola, sino también un poco buscando el cuidar el medio ambiente. ¿Ha expuesto algún caso práctico, algo que nosotros digamos, mira, con Sí. esta tecnología mejoramos en... Hemos trabajado, por ejemplo, en temas de hortícola, en cultivos de espinaca, donde hemos estado a partir de imágenes UAV controlando el tema de abonado nitrogenado en el cultivo, buscando también una recolección dirigida para el tema del baby food para procesado para comida de bebés, y eso directamente ha sido una transferencia directa a una empresa interesada en el tema. Y yo me pregunto, un agricultor que es uno de los oficios más antiguos del mundo, cuando le explicas que tiene a su disposición este tipo de tecnología, ¿cómo se casan esos dos mundos? Bueno, ahora mismo la primera pregunta que nos hacen es realmente si esto a ellos les puede aportar algo. Entonces, la respuesta puede ser es sí y es no. Depende del tipo de cultivo, esta tecnología puede aportar una información muy rica a la explotación. Entonces, ya te digo, la pregunta es bastante general y hay que buscar qué tipo de cultivo o para qué tipo de cultivo puede destinar esta tecnología. O sea, que puede ayudar más o menos dependiendo de... Claro, por ejemplo, te voy a poner un caso típico de una localidad cercana a donde estamos. Por ejemplo, los vinos de Jerez son vinos donde no es posible aplicar riego. Si yo hago, por ejemplo, un ensayo para el control de estrés hídrico en el cultivo, me va a decir el agricultor, sí, efectivamente, yo sé que está estresado, pero no puedo regar. Pero esa misma pregunta, ese mismo trabajo lo trasladamos a la denominación, por ejemplo, de Ribera de Duero, donde si se maneja el agua en el cultivo, la aplicación sí es de interés. Ahí sí que puede... Claro, entonces hay que buscar un poco el cultivo concreto sobre el que aplicar la tecnología. El uso de drones en esta parcela, en la agricultura, ¿necesitáis normativa legal para ampliar? ¿Necesitáis...? No, bueno, las limitaciones son las comunes para cualquier tipo de aplicación UAV. No podemos sobrepasar los 120 metros de altura ni alejarnos más de 500 metros de línea vista. ¿Y vosotros no necesitáis una normativa legal más amplia o más permisiva? Hombre, sería para nosotros muy beneficioso el poder ampliar la zona de actuación, porque con estas dimensiones, o sea, estas limitaciones legales, podemos cubrir unas 70 hectáreas aproximadamente de una explotación, y hay explotaciones mucho más grandes. O sea, que si os amplían el... Es fenomenal. Muy Sí, bien. además tenemos plataformas de vuelo que cubren con creces prestaciones de vuelo superiores a las 3 horas y podemos cubrir hasta 2.500 hectáreas. Impresionante. Francisco Javier Mesa, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues ahí queda también esa tecnología de los drones aplicada a la agricultura. El seminario relativo a las conductas delictivas en los jóvenes y adolescentes vive hoy también su última jornada. La ponencia que va a poner punto y final a este seminario lleva por título La ley del menor y los criterios acerca de la no imputabilidad en los menores, análisis y debate, una ponencia que va a correr a cargo de José Manuel Jareño, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, encantado. Un tema un poco espinoso, para empezar. ¿Qué es lo que va a intentar exponer las líneas argumentales fundamentales de la ponencia?
Es un tema espinoso y además es un tema muy sensible, sobre todo cuando ocurren hechos tremendos, como por ejemplo el asesinato de una chica a manos de dos compañeras suyas hace unos años en San Fernando, donde la sociedad se moviliza, se siente muy sensibilizada y pide que caigan las mayores penas sobre las autoras, como así sucedió. Realmente ver un poco, hacer un poco un recorrido por la ley por la que se regula la responsabilidad penal de los menores, explicándola no solamente en su tramitación, la tramitación de los procesos, sino en la filosofía de la ley y el supuesto de que se declare la inimputabilidad del menor, qué medidas hay a disposición del juez o la responsabilidad penal del menor, qué medidas hay a disposición del juez para poder corregir la conducta, teniendo en cuenta que la filosofía de esta ley es fundamentalmente el interés superior del menor, que así lo llama la ley. Con respecto al resto de países del ámbito europeo, ¿cómo estamos con respecto a esa ley del menor? ¿Somos más... imponemos más penas, somos más permisivos, entre comillas? No sé cómo estamos con respecto al resto de países. No. La permisibilidad comparte. en general está al nivel de la conducta de la cultura occidental europea en la materia. Están las estadísticas judiciales que las pueden ustedes comprobar en la página del Consejo General del Poder Judicial y realmente hay, digamos, un nivel de infractores, porque la ley no le llama delincuentes, le llama infractores relativamente moderados. Hay un tipo de conducta, el robo, excepcionalmente los abusos sexuales o incluso las agresiones sexuales, el robo con violencia, pero dentro de unos niveles, digamos, moderados. Lo que pasa es que causan mucha sensación y mucho impacto social, claro. Y ese impacto social, ese empuje para que las penas sean mayores, para que se cumplan y para, bueno, pues para castigar al infractor, como usted dice, ¿qué repercusión tiene en la ley en sí? Sí, bueno, realmente es que no se debe legislar con esa presión con el social, corazón, ¿no? Y con la presión social, sino con el talento y con la capacidad de ver cuál es la situación y cómo se corrige. Antes, por ejemplo, no cabía la acusación particular ni tampoco la popular en este tipo de procesos contra los menores infractores. Eso se ha corregido y en determinados casos sí cabe personarse en nombre de la víctima y solicitar trámites, etcétera, etcétera. Incluso antes de la libertad definitiva del menor, o ir a la acusación, digamos, particular en nombre de la familia de la lesionada o de la fallecida o del lesionado o del fallecido. Es una buena ley. La ley no es mala en sí, tiene una serie de instrumentos puestos a disposición de los jueces de menores, que son jueces especializados, como los abogados que trabajan en materia de menores somos especializados, porque así lo exigen todas las cosas, no solamente la formación profesional del Colegio de Abogados o de los colegios de abogados, sino la propia Junta de Andalucía, y los fiscales de menores son también fiscales especializados. Después existen unos equipos técnicos, un pedagogo, un psicólogo, un psiquiatra en su caso, y todos aquellos que necesite el juez para dictar la mejor resolución. En favor del interés superior del menor, que debe coincidir con el interés superior también de la sociedad y del Estado en general, claro. ¿Las medidas correctoras que recoge la ley dan resultados? O sea, ¿se está viendo que funcionan? Esencialmente sí, estadísticamente sí. Es decir, hay un decálogo del famoso juez de Granada sobre este tema muy muy interesante, que en otro momento se lo podría leer, donde dice no permitas, permites, y al final dice, y cuando el niño tiene 16, 17 o la niña 18 años, decimos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Sí, las medidas sí, lo que pasa es que faltan medios, es decir, no están a disposición de los jueces, teóricamente sí, pero luego en la práctica los centros donde deben ir los menores pues tienen carencias materiales y personales y, en fin, importantes. Se podría hacer mucho mejor, pero hay que invertir mejor también y más. Ser un profesional que batalla día a día con estos casos de menores tiene que ser en muchas ocasiones muy impactante, ¿no? Sí, claro. A nivel humano tiene que ser... Claro que sí, pero también es muy impactante ser oncólogo, ¿no? Y tener que diagnosticarle a un chico o una chica de 15 o de 14 un cáncer de lo que sea.
Claro, es una profesión más, porque hay menores infractores, hay jueces especializados, hay fiscales y hay abogados que tocamos esta materia. Te terminas por acostumbrar, entre comillas, siempre hay casos que te impactan más que otros, como es natural, claro. José Manuel Jareño, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ahí queda la visión que a grandes rasgos va a exponer en su conferencia que está a punto de impartir ahora mismo. Finalizan 3 seminarios, pero el próximo lunes se inician otros 3 nuevos seminarios. Llevan por título Morir matando, memorias del tardofranquismo. Otro de los seminarios es la intermodalidad marítimo-ferroviaria en los puertos españoles. Y por último también comienza el próximo lunes las competencias requeridas en las organizaciones ante la era digital de cambios acelerados. 3 seminarios que se inician el próximo lunes y que nosotros vamos a volver al Palacio de los Gobernadores para contarles cómo transcurren.